Buenas tardes a todos. Iniciamos con la tutoría virtual del séptimo B-Learning de lenguaje para tercero básico. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. Séptimo B-Learning virtual de lenguaje tercero básico. El día de hoy vamos a ver los contenidos que son narración, fonología y fonética, secuencias, hechos y opiniones. Son 4 temas que vamos a ver el día de hoy. Vamos a continuar con nuestra presentación y el tema número 1 es la narración. Muy bien. La narración es la manera de contar una secuencia o una serie de acciones que se realiza por un grupo de personajes y que ocurre en un lugar y en un tiempo determinado, es decir, la sucesión de hechos. En la imagen que les muestro, estamos viendo a una abuelita que le está narrando una historia a su nieto. El nieto está prestando atención a lo que dice la abuelita, ¿verdad? Entonces ella está narrando un cuento en donde van personajes, donde va un lugar y un tiempo determinado. Vamos a ver los elementos de la narración. Entre los elementos de la narración están los personajes. Los personajes son las personas que aparecen en la historia. Pueden ser personas o pueden ser animales. Porque animales en el sentido de que si el cuento puede ser ficticio o puede ser una fábula. Entonces, pueden haber personas y animales. En la presentación que les estoy compartiendo están estos personajes: Caperucita Roja, la abuelita, el lobo y el leñador. Solo de ver esos personajes nosotros aducimos que es la Caperucita Roja, ¿verdad? Hay personas y hay un animal que es el lobo. Entonces, estos son los personajes de la Caperucita Roja. Luego tenemos las acciones, que es otro elemento de la narración. Las acciones son las que realiza cada personaje. Seguimos con el ejemplo de la Caperucita Roja. ¿Qué acciones realizan los personajes? En primer lugar, la Caperucita aquí se encuentra con el lobo, ¿verdad? En el bosque se encuentra con el lobo. Luego la Caperucita se va por el bosque, lleva una canasta de galletas y de leche para la abuelita que está enferma, está con el lobo. El lobo se va a la casa de la abuelita, llega Caperucita, Caperucita le dice, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Y luego se da cuenta Caperucita que el lobo está disfrazándose de su abuelito. Entonces, estas son las acciones que realizan los personajes. Son los mismos personajes que aparecen al inicio de que les enseñé. Sí, son los mismos personajes. Caperucita, el lobo, la abuelita y el leñador son los mismos personajes. Solo que aquí realizan las acciones. ¿Cómo va la trama del cuento? Luego tenemos el tiempo. El tiempo en donde dice las acciones que realizan los personajes transcurren en un periodo y en un periodo puede ser un tiempo largo o un tiempo corto, pero no suceden todos a la misma vez, van por partes, van por secciones. Vamos a ver esta imagen. Aquí. Primero, si se dan cuenta, el lobo se disfrazó de la abuelita, ¿verdad? Y la descubrió y aquí está Caperucita. El Caperucita iba por el campo, luego Caperucita iba por el bosque y el leñador encontró al lobo. Entonces vamos a ordenar estas secuencias conforme ocurrieron. No ocurrió de primero que encontraron al lobo, ¿verdad? O que el lobo se quería comer a la Caperucita. No. Primero que la Caperucita iba a dejarle galletas a su abuelito. Entonces todo va en orden. No podemos decir que el lobo primero se comió una manzana
cuando ni siquiera la ha bajado del árbol. Entonces todo va en orden, tiene una secuencia en la narración. Ese es el tiempo. ¿Sí? Dijimos que eran personajes, acciones, tiempo y el espacio. El espacio es el lugar en donde ocurren los hechos. En donde los personajes se pueden desplazar de un sitio a otro, en donde el espacio cambia. Por ejemplo, Caperucita estaba en su casa y la mamá le dio las galletas. Luego, Caperucita va al bosque y ya me cambio de espacio. Ya se cambió de espacio Caperucita. Luego, y por último, Caperucita se va a la casa de la abuelita, ya es otro espacio. Entonces, todo va por espacios y en orden. Los personajes se desplazan en diferentes lugares y en diferentes espacios. Aquí miren el espacio. En el bosque va Caperucita Roja. Vamos a continuar. Y está el narrador. El narrador contempla y cuenta los hechos que suceden de una manera ordenada. Y en ocasiones juzga lo que sucede. En otras ocasiones se desconoce quién es el narrador, pero se conoce su existencia. El narrador es la persona que cuenta los hechos, así como está en la imagen, ¿verdad? El Señor le está contando cuentos, fábulas o leyendas a los niños. Miren, está narrando. Es un narrador. Ahora vamos a ver la estructura de la acción narrativa. En la estructura se conocen tres pasos: el planteamiento, el nudo y el desenlace. En el planteamiento, es donde se presentan los personajes y la forma en la que va transcurriendo la historia. Ahí es donde el problema empieza a afectar. El nudo es donde se desarrolla el problema que afecta a los personajes. Se narran todas las acciones que realizan los protagonistas para resolver dicho problema. En los relatos largos es la parte más extensa. El nudo es en donde se disuelve, en donde se desarrolla el problema. Y el desenlace se narra el resultado final, es decir, en donde se resuelve el problema. Vamos a continuar. Luego tenemos la fonología. La fonología es la rama de la lingüística que se ocupa de los fonemas. Aquí está, miren, del sonido, miren, de las consonantes, de los símbolos, los sonidos, las letras y la letra D, el sonido de las letras. Ahora, la fonética se interesa por el cambio de los sonidos. Miren, todo es con sonidos. Luego, ¿cuál es la diferencia entonces entre la fonética y la fonología? La fonética estudia el inventario de los sonidos, que es decir, las diferencias que hay. Por ejemplo, la B de rombo y la B de robo. Rombo y rombo. Eso se diferencia la fonética. Las diferencias de los sonidos que llevan con las letras. Ahora, la fonología estudia los elementos fónicos de una lengua. En español sabemos que hay una unidad B, que es de beso, porque si la combinamos con P sería peso. Entonces, la fonología estudia las letras. Entonces, si la combinamos, esa P la combinamos con T sería teso, y si la sustituimos por Q sería queso. Entonces, todas estas unidades B, P, T y Q, K, que están actuando en el nivel de la lengua, son la forma de expresión, se llaman fonemas. Las unidades que les mencioné, la B, la P, la T, la Q, la R, todas esas unidades son fonemas. Para recordar que la fonología es la que estudia los fonemas. Inventemos que podría llamarse fonemología. ¿Cuál es la que estudia los fonemas? Es la fonología. Vamos a continuar. Aquí está, miren. Relación de fonología y fonética. El habla, la forma en la que uno habla los sonidos, y estudia la fonética, que son los fonos, fonética.
Ahora, la lengua de las palabras, que son los fonemas, estudia la fonología. Fonética, los fonos, que es el habla. Y la lengua, los fonemas, que es la fonología. Vamos a ver qué es un fonema. Los fonemas son las unidades fonológicas. Es por ende que es la fonología, que son más pequeños que se pueden dividir en un conjunto fónico. Su característica es la capacidad de diferenciar significados. Por ejemplo, no es lo mismo decir caro a decir carro, o a decir cabo, o a decir caso. Esos son los fonemas. La diferencia de que por una letra cambia todo el significado. Estos están dentro del campo, pero cambian el significado al cambiar los fonemas. Los fonemas son las letras. Entonces, si yo digo carro, y luego digo carro, y por último digo caso, estoy utilizando fonemas que con una letra me va a cambiar el significado de la palabra. Aquí está, miren, por ejemplo, ahí están los fonemas. Si yo cambio la A, dice K. Si cambio la U, dice Q. Si cambio la O, dice CO. Y así sucesivamente. Es la forma en la que cambiamos las palabras. Entonces, a la hora de que nosotros hablamos, utilizamos dicción, tono y entonación. La dicción es la manera de la pronunciación que nosotros utilizamos, en donde se utilizan las reglas gramaticales. Es por esto que un buen locutor y el buen orador deben profundizar en el estudio y práctica de la ortología, que nos enseña la correcta pronunciación de las palabras. Por ejemplo, si dice carro, voy a decir carro, no decir carro. No, hay personas que no pueden pronunciar bien la doble R. Y también hay personas que en lugar de utilizar la S la utilizan como Z. Es que fui a la caja. Hay personas que hablan con Z. Entonces, esa dicción es la que nosotros debemos tener en cuenta para ser unos buenos oradores, ¿sí? La forma correcta de pronunciar las palabras. Como en la imagen, el niño está pronunciando las palabras. Es como cuando un niño empieza a hablar, ¿verdad? No pronuncia bien las palabras, pero conforme va pasando el tiempo, los papás son los responsables de enseñarles a hablar correctamente a los niños y llamar las cosas por su nombre. Por ejemplo, si yo tengo un vaso, yo sé que esto es un vaso, ¿sí? Pero si al niño desde chiquito le dijeron, aquí este es un pichel, el niño va a saber que es un pichel. Entonces hay que llamar las cosas por su nombre y pronunciarlas correctamente. Vaso, que es con V, no voy a decir vaso, es una forma diferente de la V y de la B, ¿sí? A mí yo a la hora de explicar lo de la V y de la B, la V es la de vaca y la B es la de balada, ¿verdad? Hay personas que se confunden y me dicen la B chica y la B grande. Y yo digo, ¿cómo B chica y B grande, verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí les van a hacer, esta es V y esta es B. Pero hay personas que dicen la B pequeña. Esta puede ser una B pequeña y esta puede ser una B grande. Entonces, ahí es donde nos confundimos. Cuando hacemos dictados y yo empiezo a dictar, por ejemplo, nube, ¿va con B grande o B pequeña? Vaca, ¿va con B grande o B pequeña? Me dicen, no es la forma correcta de las palabras, de la letra, es V y B. Esta, están viendo ustedes aquí, esta es la V y esta es la B. B labial y la V nosotros utilizamos los dientes para mencionarla. Vaca, vaso. Ahora aquí balada, ya utilizamos los labios. Es la forma correcta de pronunciar las palabras. Y eso es muy importante a la hora de que nosotros vamos a exponer o vamos a explicar algún tema. Debemos de pronunciar muy bien las palabras. Luego de la dicción tenemos la entonación. Es el grado de elocución
inflexión y expresión de la voz para alcanzar o para lograr una expresión oral de máxima calidad. Cuando yo digo entonación, no me estoy refiriendo a hablar muy fuerte o a gritar, ¿verdad? A veces confundimos eso, sino que a la hora de explicar, debemos de tener o de lograr una expresión de calidad. Luego tenemos el tono. El tono es el volumen o es el sonido, ¿verdad? Es un elemento sonoro. ¿Por qué? Porque lo estamos escuchando, es tono. Yo no puedo escuchar una melodía en silencio, ¿verdad? Entonces, el tono es sonido, no verbal, ¿sí? La entonación juega un papel muy importante en la comunicación oral, sobre todo en la oratoria. El tono que nosotros le vamos a dar a una exposición. Para dar más sentido y mayor expresividad a las palabras, debe graduarse con pequeños matices diferentes la intensidad y volumen de la voz. Si yo estoy en una reunión en donde hay muchas personas, entonces yo tengo que elevar un poquito mi voz para que me puedan escuchar todas las personas. No al punto de gritar, porque a la hora de que uno habla con un poquito de voz fuerte, van a escuchar. Pero si vengo y en lugar de hablar con voz fuerte, voy a gritar, entonces mi voz va a sonar un poco, va a ser al oído un poco molesta, porque estoy gritando, estoy forzando mi voz. Y a la hora no voy a tener entonación y no voy a tener dicción. Puede hacer que por tal de que me escuchen, no voy a poder pronunciar bien las palabras y mi voz va a ser un poquito molesta al sonido de tanto estar gritando. ¿Bien? Por eso nuestro tono tiene que ser normal, según con los grupos de personas. Si es un grupo de personas muy amplio, pues entonces elevamos un poquito la voz. Pero si estamos con 3 o 4 personas, no podemos estar gritando, no podemos elevar nuestra voz. Al contrario, vamos a hablar normalmente. Pero si vamos a exponer y son, por ejemplo, unas 30 personas, no vamos a tener una voz así calladita y apenas voy a estar explicando porque no me van a escuchar. Al contrario, lo que van a hacer es que no me van a prestar atención y las personas que pueden estar hasta el fondo se van a aburrir, van a empezar a platicar entre ellos. Entonces, por eso tenemos que tener un tono moderado para poder, un tono moderado para una exposición. Luego están las secuencias. ¿Qué son las secuencias? Las secuencias es un orden lógico, es un orden que nosotros vamos a tener desde inicio, el medio y el final. ¿Qué ocurre primero? ¿Qué ocurrió en medio y qué ocurrió después? Aquí nosotros vamos a identificar y ordenar los hechos o pasos según cómo sucedieron. Vamos a ver la imagen. Ordena la secuencia mediante secuencia de números 1, 2, 3 y 4. ¿Qué creen que pasó primero? Aquí lo vamos a ir ordenando. ¿Qué creen que pasó primero? Se encontraban con el árbol de manzanas. Muy bien, se encontraron con el árbol de manzana. Sería el número 1, ¿verdad? Sí. Sería el número 1. Permítanme aquí. Ahí está. Ese es el número 1. ¿Cuál es el número 2? La manzana, porque esto me la bajaron. ¿Cuál de las 3 manzanas? La entera. La entera, la que se mira roja, ¿verdad? ¿Cuál es el número 3? La manzana con una mordida. La manzana con una mordida. Muy bien. Y la 4 sería la manzana ya que se la terminaron de comer, ¿verdad? Esa es la secuencia, miren, esa es una secuencia. ¿Qué ocurre primero? ¿Qué ocurrió en el medio? ¿Y qué ocurrió de último? No me puedo comer la manzana si no la han bajado del árbol, ¿verdad? Entonces todo lleva un orden y ese orden tiene que ser un orden lógico. Vamos a continuar. ¿Qué podemos hacer para identificar la secuencia? Esa secuencia estaba fácil porque era de dibujos, pero ¿cómo hacer si la secuencia es escrita o es un párrafo? Lo primero que puedo hacer es comprender la organización del texto, qué va al inicio, qué va en medio y qué va al final.
para identificar los acontecimientos fundamentales del texto y para poner atención a los acontecimientos más importantes. Vamos a encontrar la secuencia. ¿Cómo encontrar la secuencia? Primero voy a leer el texto. Voy a leerlo, voy a comprender de qué se trata. Si no entendí la primera vez, voy a leer la segunda vez, le doy una leída número 3 y así hasta que yo pueda entender el texto. 2. Debo identificar los hechos o los pasos que contiene el texto. 3. Decidir qué sucedió antes y qué sucedió después. Un antes y un después. 4. Voy a ordenar los hechos. Y número 5. Voy a revisar si están completos en el orden adecuado. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo. El ejemplo de los pasos. El número 1, leer el texto. Acá está. Vamos a leer el texto. Dice, las mazorcas son sagradas. En aquel año, un hombre sembró milpa en un terreno cercano. No la cuidó. Por eso la milpa no creció. Las mazorcas se quedaron pequeñas. Cuando el hombre vio las mazorcas pequeñas, se enojó y cortó la milpa. Luego enterró las pequeñas mazorcas junto a la milpa. Una noche el hombre escuchó un triste llanto. Este llanto venía del lugar donde enterró las mazorcas. Un vecino también escuchó el llanto y fue al lugar. El hombre y su vecino se encontraron allí. Ellos notaron que el llanto salía del suelo. El vecino empezó a excavar y de repente encontró las pequeñas mazorcas. Estaban llorando con mucho dolor. Estaban tristes porque las habían desechado por ser pequeñas. El hombre se sintió mal. Por eso siempre hay que valorar y respetar a las mazorcas. Por muy pequeñas que sean, las mazorcas son sagradas. Esto lo escribió Francisco Faustino López Orozco en Antología, Fantasía y Color, 2016, página 11. Bueno, número 1, ya leímos el tema, ¿verdad? Ya leímos el texto, estaba hablando de unas mazorcas. 2, vamos a subrayar los hechos o pasos. Primero, el hombre sembró la milpa. 2, el hombre no cuidó la milpa. 3, las mazorcas se quedaron pequeñas porque el hombre no cuidó la milpa. 4, el hombre se enojó y cortó la milpa. Luego enterró las mazorcas y el hombre y el vecino escucharon un llanto. El hombre y el vecino notaron que el llanto venía del suelo. El vecino encontró las mazorcas y luego el hombre se sintió mal. Estos son hechos o pasos. Luego vamos con el número 3. Ordene los siguientes hechos según la lectura. El hombre sembró milpa y no la cuidó. Las mazorcas se quedaron pequeñas. El hombre se enojó, cortó la milpa y enterró las mazorcas. El hombre y el vecino escucharon un llanto y buscaron de dónde viene. El vecino encontró las mazorcas y el hombre se sintió mal. ¿Sí? Entonces, ya hicimos los 3 pasos. Número 1, leer el texto. Número 2, leer el texto, identificar los hechos y los pasos. Luego voy a ver qué pasó antes y qué pasó después. Primero el hombre sembró la milpa, ¿verdad? Después las mazorcas, él no cuidó la milpa y por eso las mazorcas no crecieron. Luego cortó la milpa y enterró la milpa y enterró las mazorcas. Él escuchó que había un llanto, fue a ver y las mazorcas, él empezó a excavar, el vecino se dio cuenta que las mazorcas estaban llorando, ¿verdad? Y el hombre se sintió mal. Luego vamos a ordenar los hechos. ¿Qué pasó primero, segundo, tercero? Todos los hechos. Y luego voy a revisar si están completos o me falta algún hecho, ¿sí? Bueno, entonces vamos a darle pausa acá, porque ya no hay tiempo. Nos vemos en la segunda parte del learning.